también con, digamos, la decadencia del sistema ferroviario o el desmantelamiento y privatizaciones de algunas cuestiones del sistema ferroviario en general y un poco la eliminación de las vías, de las trazas dentro de la ciudad, lleva en ese momento bueno, a disponer de ciertas tierras urbanas que pertenecían a las trazas. Y en este caso, justamente traigo porque tienen que ver con nuestro área de estudio, pero es donde hoy mostrábamos que el molino Franchino tenía sus instalaciones frente a esto. Bueno, este es el eje de Gesa-Rivadavia, que está entre Rivadavia y 25 de Mayo, donde está la estación de servicio. Bueno, esa parcela, de alguna manera, que atraviesa de calle a calle, era parte del trazado, incluso que veíamos en el primer plano que les mostraba de la urbanización del barrio Gandiotti, se veía la trazada ferroviaria para llegar a la estación. Bueno, estas eran las trazas que quedaron y que de alguna manera dentro de nuestra estructura nos dejan una huella. Esta huella hoy está ocupada con otros usos, está refuncionalizada de alguna manera, muchos privatizados, todo lo que es el predio de Macua, por ejemplo, un poquito más hacia el norte, que están con otros usos que justamente fueron privatización o ventas directamente de la década del 90. Y después para llegar a la ciudad contemporánea o a la ciudad justamente de procesos más recientes, estaría dentro del mismo momento de la ciudad fragmentada que decíamos anteriormente, pero a lo mejor estos procesos ya dentro de lo que es el siglo XXI, los últimos, pongámosle 15 años, por decirlo así, a lo mejor tienen algunos procesos que podemos evaluar como diferentes eh, y que podemos caracterizar en términos de tratar de interpretar la ciudad de hoy. En este caso quiero mencionar cuatro situaciones, un poco en los procesos de densificación y verticalización de áreas centrales y pericentrales, o sea, procesos de sustitución edilicia. En segundo lugar, una aceleración en los procesos de extensión y desbordes que ya se venían dando, pero en este caso una aceleración de los procesos, sobre todo con operaciones unitarias de vivienda de gestión pública, sobre todo en el norte de la ciudad, y en localidades linderas o localidades del aglomerado. Otros procesos de suburbanización con modalidades de periferia residencial, con tejidos de baja densidad, o con urbanizaciones abiertas o con urbanizaciones cerradas. Si bien no es una novedad, porque, por ejemplo, las urbanizaciones cerradas, decíamos que en la década del 70 habían empezado, en este último periodo tuvieron una aceleración, ya lo vamos a ver, o un mayor desarrollo. Y en cuarto lugar, las grandes piezas dotacionales que habían integrado el momento de la puesta en producción del territorio, que se reconvierten a otros usos, ¿no? Que habían quedado como áreas vacantes, los que habían, instalaciones, infraestructuras del momento de fines del siglo XIX mencionamos. Por ejemplo, el tema de la densificación de las áreas centrales, esto es un recorte del diario, ¿no? Pero bueno, en el 2010, un poco mostrando cómo, digamos, la cantidad de autorizaciones o la cantidad de permisos relacionados a edificios en el área central. Es una superficie cubierta de equivalente a 90.000 metros cuadrados, 292 permisos de edificio, y sobre todo define un periodo, digamos, de aceleración de la inversión en este tipo de unidades. Este es solo uno de los artículos como para mostrar, pero también y mucho más reciente, por ejemplo, esto es una foto del año pasado,
en el eje que estamos trabajando. Ahora, si vamos este año, ahora, en el mayo del 2020, este edificio, acá hay un nuevo edificio iniciado en esta esquina, con lo cual esta manzana se digamos, verticaliza con mayor énfasis. Y después, en la cuadra siguiente, digamos, esta foto es del mayo del 2019 y esta foto es del mayo del 2020. O sea, aquí en el medio, entre estos dos edificios, hay un nuevo edificio en construcción, en esta esquina hay un nuevo edificio en construcción. Digamos, esa aceleración de este proceso, sobre todo en áreas centrales y pericentrales y en estos ejes, digamos, que empiezan a adquirir una nueva centralidad. Me parece un proceso interesante de resaltar. Por otro lado, la cuestión de los procesos de extensión de los bordes con operaciones de vivienda pública de todas las jurisdicciones, o sea, nacionales, provinciales, municipales, desde los federales en el 2004 en adelante, que son planes nacionales, a provinciales y municipales en las últimas décadas. Perdón, Procrear también, aquí hay algunas instalaciones que, si bien no son operaciones unitarias, pero de alguna manera facilitaron, digamos, el acceso al crédito, y ese acceso al crédito se dio en terrenos donde no son centrales, sino que están en áreas de extensión de la ciudad, básicamente por los costos de la tierra. No solamente en la ciudad, sino en localidades vecinas por el mismo motivo. Provinciales y municipales también con algunas operaciones en el norte de la ciudad, por ejemplo, algunas como vemos aquí. Estas son operaciones desde el 2003, esto es en la zona de Recreo, 2005, ya con planes federales en el norte de la ciudad, y estas son ya mucho más recientes, 2013, no, esto ya es 2015 porque es planes federales. Pero bueno, básicamente todo el norte de la ciudad, en esto casi de Santa Fe. Bueno, acá la localización un poco de estos planes de vivienda social, como lo dice el mapa, justamente una mayor densidad en una determinada localización. Acá están puestos, digamos, todos, fíjense que esto es de los 70, pero están de alguna manera identificando, y que habla de un proceso de configuración de un fragmento importante a partir de operaciones del Estado, ¿no? Acá vemos como una huella, vemos que partes de la ciudad están más vinculadas a esta, digamos, inversión estatal. Por otro lado, la aceleración de los desbordes también en dos sentidos. Este desborde que mencionábamos anteriormente sobre jurisdicción de Santo Tomé, pero no de alguna manera desvinculadas del núcleo central, que se da justamente por esta cuestión, ¿no? Por una cuestión de vinculación directa con la ciudad de Santa Fe, y que empiezan digamos, determinados fragmentos a urbanizarse en el sentido de urbanizaciones, en este caso, urbanizaciones cerradas, ¿sí? Que se aceleran incluso su ocupación, su construcción, su consolidación, muchos también a partir de los créditos Procrear, o sea, de 5 años en adelante hay como una aceleración en el completamiento o en la ocupación de urbanizaciones que quizás eran anteriores. Sin embargo, los primeros, por ejemplo, Paso, Tatenguita, sí, fíjense, son el primero de todos, es del 1976, o sea, de la década del 70, como el primer eslabón de este gran fragmento de urbanizaciones cerradas. El siguiente es el Paso, en 1997, pero de alguna manera, el Paso y el Pinar, digamos, como esos tres como los del siglo pasado, podríamos decirlo, ¿no? Los que, y después todos los otros, incluso este artículo, esto está tomado del diario, es un artículo viejo, hay muchos otros más fragmentos de
de parcelas con barrios con urbanizaciones cerradas en este sector, que además de urbanizar han sido y están siendo ocupadas con mayor celeridad en estos últimos 15 años, y por eso lo menciono especialmente en este periodo. Y por otro lado, urbanizaciones abiertas, bueno, acá justamente creciendo en mayor proporción las localidades del aglomerado que la ciudad central. Un plano de Montevera donde hay pedidos de urbanización en todo un área, digamos, que también lleva a una dispersión de los núcleos. Para dar cuenta de lo que estoy diciendo, bueno, estos son proyectos, o sea, son urbanizaciones que están siendo desarrolladas, Praderas 1, Praderas 2, Praderas 3, son 3 urbanizaciones que se fueron escalonando en el tiempo y que se dan incluso en un área de producción rural, en el medio de un área de producción rural vinculada a una extensión, extensión en este caso de Arroyo Aguiar, escribí mal acá, Ángel Gallardo, perdón, en distrito, jurisdicción de Montevera, Arroyo Leyes también con un proceso aceleradísimo en este periodo. Fíjense, esta es una lectura de territorio que hemos hecho desde producción frutillas o producción hortícola, y esto es el área urbanizada en el 2006, cómo se extiende el área urbanizada y cómo finalmente está en el año 2015. Todavía estamos 5 años atrás de esta lectura, pero de alguna manera es para mostrar esa tendencia. Y la última cuestión es justamente esta intervención sobre la reconversión de las grandes piezas dotacionales que habían ingresado en el momento de la puesta en producción del territorio y que habían quedado como áreas vacantes, que son de dominio público, pero que tuvieron grandes intervenciones en este último periodo. Bueno, el puerto de Santa Fe, con su reconversión, con reconversión de su cambio de normativa, ¿no? Y como lo conocemos, lo que era el molino franchino que veíamos anteriormente, el Parque Federal, Estación Belgrano, el puerto que ya no estaba siendo usado, o queda una pequeña porción de uso portuario original. Esa es la ordenanza, digamos, que de alguna manera acuerda un cambio de usos en toda la superficie de esa instalación. Este es el estado del puerto original, digamos, sin ninguna de las intervenciones nuevas. Es un proyecto que hace bueno, Converti y asociados. Bueno, algunos edificios, algunos ya son viejos porque de alguna manera va mostrando un poquito el proceso. Este es uno de los últimos que se promocionan en términos de ver cómo se fue dando este proceso de reconversión en usos de distintos tipos, desde comerciales, residenciales, jerarquizados y recreacionales. El molino franchino, que como decíamos anteriormente, se convierte en centro cultural y todavía tiene una etapa en ejecución. Todo lo que es la redonda o el espacio que de alguna manera era playa de maniobras, que antes era exento, que estaba fuera del área urbanizada, pero que quedó en un área muy consolidada y que, bueno, había llegado a un estado de abandono, por lo cual acá se dan como 3 jurisdicciones: municipal, en los bordes y en los bordes del parque, y en el parque nacional, en un área, digamos, que se quedó con unas tierras nación, donde se están desarrollando estas viviendas de gestión pública, y provincia con esta infraestructura. Entonces, bueno, 3 jurisdicciones de alguna manera que trabajaron o trabajan en esta reconversión.
Y bueno, un poco el esquema de la ciudad, esta última ciudad, viene siendo la que mostramos anteriormente, ¿no? Ejes de infraestructura, atravesamiento de los límites jurisdiccionales, deslocalizaciones de algunas zonas industriales un poco más modernas, definiciones de barrios cerrados o urbanizaciones cerradas, también fuera de los límites de esa ciudad central, áreas con cierta marginalidad también, y bueno, y áreas centrales que siguen siendo, están, digamos, recualificadas en todo caso en este momento cuando si pensamos en esas operaciones de verticalización. Bueno, aeropuerto también en otras jurisdicciones y demás. Un poco para, a través de un modelo muy sintético, mostrar ese proceso de complejidad y de dispersión que esta ciudad contemporánea define. Es una dispersión que también se ve en perfil, de alguna manera, si pensamos en esta ciudad colonial con la plaza y el mercado como centro, en el comienzo de la modernidad, algunas deslocalizaciones y extensión, en el periodo de metropolización, algunos picos, o sea, centralidades en distintos lugares, digamos, y una mayor fragmentación ya en esta ciudad contemporánea. O sea, tanto los usos como las nuevas centralidades, un poco es lo que entendemos, un poco caracteriza a la ciudad que estamos tratando de escribir en este último periodo. Y como síntesis, este sería el modelo de como ciudad latinoamericana, pero que nosotros podríamos adoptar para también describir o interpretar a nuestra ciudad de Santa Fe. En escala territorial también, o un poco más regional, el modelo actual de la ciudad podría tener que ver con esta síntesis que estoy mostrando. Yo habilitaría, si hay algunas preguntas, que sería un poco la clase de hoy. Me parece muy interesante el tema de esta relación que tejiste, Graciela, entre este gráfico de Bordos respecto de la propia evolución de Santa Fe. Entonces, creo que eso es lo interesante de la síntesis de la clase, de poder relacionar este gráfico que ya todos lo conocemos, porque aparte es parte importante de la bibliografía y que al mismo tiempo es pregunta de examen en sí, pero hacer esta relación entre un modelo y Santa Fe parece, eso fue realmente lo más interesante, ¿no? Para poder ir llevando el hilo de la clase. Como modelo, es un modelo justamente, hace que uno pueda trazar esos paralelos, digamos, entre los posibles crecimientos y la forma que se van dando. Entonces, por ahí es donde me parece muy interesante tu propuesta, Graciela. Muy bien, muy bien. También Bueno, me pareció muy interesante ese trabajo que hiciste. Perdón. No, perdón, Ire. Ese trabajo que hiciste respecto de Boulevard, yendo un poco más a nuestro trabajo práctico, me pareció muy interesante ese trabajo que hiciste de lo vertiginoso que se presenta a la sustitución de tejido por tejido vertical, justamente, y eso está pintando lo que está sucediendo en Boulevard, sobre todo sobre el eje, ¿no? Y creo que esas dos fotos que sacaste en 2 años solamente, el crecimiento que tuvo realmente da para pensar mucho, ¿no? Porque así va a suceder con cada una de las manzanas, seguramente, reemplazando tejidos existentes de baja densidad por esas de alta densidad, muchísima altura, ¿no? Así que eso está muy interesante también. Sí, me pareció que desde el 70 al 2020 quedaba como muy lejos
para hablar de una sola fase, si bien es historia reciente y son especulaciones, un poco lo que uno trata de interpretar, eh, y la historia un poco la vamos a poder quizás caracterizar o modelizar pasado un poco el tiempo. Pero bueno, sobre el momento contemporáneo también tenemos que poder hacer interpretaciones para poder pensar las intervenciones, para poder tratar de aportar algo en lo inmediato. Entonces, bueno, empezar a encontrar algunos elementos que nos puedan dar pistas, ¿no? Sobre todo en estos últimos 15 años. Yo pienso que el 2003, de la inundación, o en todo caso la salida del caos del 2001, de alguna manera, 2003, 2020 o 2005, 2004, 5, 20, digamos, estos últimos 15 años por redondear, digamos, merecen a lo mejor una mirada diferente. Y en nuestra ciudad, sí, lo que es el fenómeno de alguna manera de Boulevard es también vertiginoso, como vos decís. Y una pregunta de Ailén respecto del teórico, si se tiene pensado urbanizar la parte de conexión con Paraná y si es complicado respecto a las condiciones de los suelos. Todo un tema. Sí. Bueno, si se tiene pensado que yo sepa, no sé, no. A ver, Sí. Disculpa, Graciela. Sí. Esa pregunta es todo un tema respecto de la urbanización. De la ocupación del área fluvial. Claro, eje 168 y, bueno, y lógicamente la bifurcación sobre la 1, ¿no es cierto? Todo el suelo urbanizable posible sobre cota 14, recuerden siempre que Santa Fe tiene la particularidad del crecimiento justamente por el tema del riesgo, tema que seguramente vamos a retomar en algún momento, pero tiene justamente la particularidad de poder trabajar sobre el tema del riesgo. El riesgo implica, de alguna manera, tener en cuenta las condiciones, cota muy inferior a esa cota 14, que entre comillas sería la cota ideal de no inundación de Santa Fe. Cuando hablamos de cota, recuerden que es la cota IGM, que por ahí Graciela hoy trabajó con algunos planos justamente de cotas y de IGM, que tiene que ver con el nivel respecto del nivel del mar, lógicamente. Entonces, esa cota es la que nos maneja los posibles crecimientos y asentamientos en áreas donde realmente no habría posibilidad de hacerlo por ese riesgo del que estamos hablando. La 168 no solamente que tiene limitaciones respecto de las condiciones en sí, sino que al mismo tiempo hay condiciones, digamos, no estructurales que tienen que ver con lineamientos respecto del crecimiento sobre una ruta propia. Entonces, esos asentamientos, al no contar con suelo factible, en cota no inundable y paralelamente en condiciones, haría pensar que no. De hecho, todo lo que son crecimientos hacia el este son crecimientos absolutamente, digamos, controlados, y se dieron, Graciela en un momento le explicó también muy bien, sobre la base de un gran anillo de defensas que hizo crecer, por ejemplo, las ubicaciones en San José del Rincón, en Colatiné, etc. Pero que lamentablemente sobre el 168 estamos absolutamente condicionados. Eso es así. Adelante. Acá Joaquín hace como una, no sé si Joaquín puede hablar o no, porque hace como una reflexión sobre cómo hubiese sido o cómo fue el proceso de Buenos Aires, si lo compararíamos, digamos, con estos modelos que propone Bosdorf, en cuanto a su magnitud y velocidad. No tiene micrófono, por eso escribe. Sí. Sí, no solo, creo Sí. que tanto en magnitud y velocidad, sino también en cómo se exacerban esas formas en Totalmente. el espacio. Totalmente. Dale, Cuando Bordós habla, ni tiene en cuenta Santa Fe. Santa Fe, yo lo trato de adaptar a nuestra realidad,
mucho más, en una escala muy pequeña, pero él desarrolla, no sé, la ciudad de Santiago de Chile, trabaja mucho con el caso Buenos Aires, y sí, justamente calzan perfectas todas sus periodizaciones, e incluso en la década de los 90, por ejemplo, con Nordelta, por ejemplo, hacen una crítica bastante importante, o se detienen, en todo caso, él y Janowska digamos, pensar cómo se dan ese proceso como de densificación, no, de cantidad de barrios cerrados en una determinada área, el proceso de extensión centro-periferia en la ciudad, en el periodo de ciudad sectorial, también se da de la misma manera, o sea, sí, es perfectamente adaptable el modelo, ¿no? De hecho, él habla de ciudad latinoamericana, por eso quiero hacer énfasis ahí. O sea, es Buenos Aires y es, como decía, Santiago, y son una serie de ciudades que siguen que es distinto a lo mejor del proceso de la ciudad europea o el proceso de la ciudad norteamericana, que tienen algunas otras lógicas, pero sí, totalmente que sí. Y después, también eso, ya aparte de lo que mencionaba, pero de los procesos de la reconversión de estas grandes piezas dotacionales y demás, por ejemplo, lo que tiene que ver con el Puerto Madero, que ya no se dio como en el caso nuestro, en el siglo XXI, sino que se dieron toda la reconversión del Puerto Madero también, que son, digamos, puertos sin barcos, de alguna manera, sin barcos en el sentido de la producción, ¿no? Y bueno, y también en el caso Rosario, por ejemplo, que tiene una refuncionalización de su puerto con procesos residenciales de jerarquía, y que bueno, que también es un proceso reciente y que está todavía en desarrollo. También esas otras cuestiones también, y muy contemporáneo también en relación a otros puertos del mundo que también habían quedado muy centrales, y que no daban para mantener esas actividades en áreas tan centrales, y que también son reconvertidos y utilizados incluso muy a favor de la ciudad, como por ejemplo el caso de Bilbao, o esas intervenciones ya mucho más conocidas a escala global, y que también tienen esos procesos. Eso sí, como que se da contemporáneamente también en otras ciudades. Y esto no quiero decir que sea exclusivo de la ciudad latinoamericana, pero bueno, que el modelo está más o menos ajustado a nuestro tipo de ciudad.